Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos por México, les damos la más cordial bienvenida este viernes 16 de abril del año 2021. Vamos a tener un tema por demás interesante que será abordaje clínico de las cardiopatías congénitas. Este tema va a ser impartido por la doctora María Guadalupe Jiménez Carvajal. La doctora Jiménez es pediatra, cardióloga pediatra, intervencionista en cardiopatías congénitas, pediatra por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestra en dirección estratégica de organizaciones de salud, tiene diplomado en ecografía en el paciente crítico, tiene posgrado de cardio-oncología en la Universidad Francisco Vitoria y la Sociedad Española de Cardiología, es miembro de la Sociedad Mexicana de Cardiología, del Colegio Mexicano de Cardiología Intervencionista y Terapia Endovascular, Asociación Mexicana de Especialistas en Cardiopatías Congénitas, Sociedad Española de Cardiología y Sociedad Europea de Cardiología, Sociedad Internacional de Cardio-Oncología. Es un gusto para nosotros darle la bienvenida a la doctora María Guadalupe Jiménez Carvajal. Adelante, doctora. Muchísimas gracias, doctor. Buenas noches a todos. Gracias por su presencia. Como siempre, muy agradecida, doctor Lara, por darme la oportunidad de compartir con todos ustedes unos minutos. Voy a compartir mi pantalla en este momento. Si quieres, yo les digo ya, porque me puedo calentar. No declaro ningún conflicto de interés. Y vamos a tratar los siguientes puntos. Vamos a hablar de algunos datos importantes que los vamos a ir viendo en unos momentos. Voy a hablarles un poquito de etiología, del abordaje prenatal y postnatal de las cardiopatías congénitas, de la clasificación, fisiopatología y algunas pruebas complementarias para el diagnóstico. Quiero antes que nada hacerles una pequeña pregunta. Y bueno, van a ser, les comento, y si me lo permiten, varias preguntas. ¿Quién ha tenido un paciente como este? Ahora mismo se los describo. Es una niña en etapa escolar de 8 años de edad, con un soplo cardíaco al momento del nacimiento, fue detectado desde ese momento. También se lo refirieron a la mamá en la lactancia y en la etapa preescolar. Se fue evaluando y refiriendo como un soplo fisiológico. Acude entonces a la consulta de cardiología pediátrica, esto fue hace más o menos un mes, por auscultación de soplo cardíaco por un médico pediatra hace aproximadamente 3 meses. Y bueno, le reiteró, ¿no?, la importancia de la evaluación. Esta niña, con un peso de 21.8 kilogramos, está en la percentila 4, una talla de 125 centímetros, está en la percentila 11, tensión arterial de 80 sobre 60 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 85, saturación de 97, a la auscultación un desdoblamiento fijo del segundo ruido y un soplo sistólico eyectivo grado 2 de 6 en foco pulmonar. Algo más o menos parecido a esto. Y digo parecido porque no me fue posible grabarla, pero para que más o menos vayan integrando qué fue lo que se escuchó. ¿Lo alcanzan a escuchar? Yo los voy a ir leyendo aquí en el chat mientras tanto. Se los voy a poner otra vez. Perfecto. Muy bien. Vean, aquí está la radiografía de esta pequeña. Vamos a ponerle algo de atención.
Este es su electrocardiograma. También vamos a ponerle un poquito de atención y más adelante lo vamos a retomar. Voy a entrar en algunos datos importantes. ¿Qué son las cardiopatías congénitas? Son las anomalías estructurales evidentes del corazón o de los grandes vasos intratorácicos con una repercusión real o potencial. La prevalencia se estima entre 6 y 8 por cada 1000 recién nacidos vivos. Sin embargo, hay referencias en las que nos mencionan que si se incluyen patologías que son más diagnosticadas durante la edad adulta, como por ejemplo la aorta bivalva, se puede ir hasta arriba de 70 por cada 1000 recién nacidos vivos esa prevalencia. Es la primera causa de mortalidad neonatal precoz y la segunda causa de mortalidad infantil. Obviamente esto si ya lo hacemos de manera específica a los grupos de edad, nos vamos a dar cuenta que en el grupo de edad precisamente de menores de 4 años, y esto lo podemos valorar en datos del INEGI, pues vamos a encontrar que enseguida, curiosamente, enseguida de las malformaciones congénitas van a estar las malformaciones cardiovasculares. Voy a hacer aquí también un poquito de énfasis en las cardiopatías congénitas críticas. ¿Esto por qué? Bueno, más adelante también lo vamos a ver. ¿Qué son las cardiopatías congénitas críticas? Son las lesiones cardíacas, prácticamente todas ellas dependientes de conducto arterioso persistente, potencialmente mortales. En este tipo de patologías, los recién nacidos van a requerir algún tipo de procedimiento durante el primer mes de vida. Puede ser cirugía cardíaca o puede ser un cateterismo cardíaco, ocasionalmente ambos procedimientos. Alrededor de 18 por cada 10,000 recién nacidos van a tener algún tipo de cardiopatía congénita crítica y representan 1/3 de todas las cardiopatías congénitas. Vámonos un poquito más atrás. Se estima también que 27 de cada 1000 muertes fetales van a ser secundarias a algún tipo de cardiopatía congénita, obviamente cardiopatía congénita crítica. Entre el 15 y el 95% de este tipo de cardiopatía se van a diagnosticar en la etapa prenatal. ¿Por qué es tan grande esta brecha entre el 15 y el 95%? Porque va a depender de mucho de la zona geográfica en la cual se encuentre la madre gestante y a la cual se le realizará un estudio, y también de la experiencia de quien realiza este tipo de estudios. Más o menos se estima también que de 2 a 3 por cada 1000 recién nacidos va a presentar algún tipo de cardiopatía congénita sintomática durante el primer año de vida. Y se diagnostican más o menos durante la primera semana de vida entre el 40 y 50%, estas casi siempre cardiopatías congénitas críticas, pero por las manifestaciones que nos dan una vez que el conducto arterioso empieza a cerrarse o se ha cerrado en su totalidad. Y muchos de ellos, en muchos de ellos las manifestaciones son de choque cardiogénico. Aquí les presento otros datos y voy a mostrarles un ejercicio que hice para que más o menos tengamos en mente qué es lo que necesitamos saber y hacia dónde nos tenemos que dirigir. Consideramos que en el año 2019, de acuerdo a datos del INEGI, nacieron 2,092,214 niños. Si nosotros consideramos que la incidencia de niños con cardiopatías congénitas críticas es de 3 por cada 1000 recién nacidos, entonces, haciendo cuentas, se estimó que nacieron en el año 2019 más o menos 6,277 niños con cardiopatías congénitas críticas, un poquito arriba de 12,000 en total, si hacemos la conversión para cardiopatías congénitas de manera global. Son 8 las lesiones más frecuentes y van a representar el 85% de todas las cardiopatías congénitas.
El 13% de los casos van a presentar asociación con otro tipo de cardiopatías y del 10 al 15% van a presentar otra anomalía no cardíaca asociada. Y ahorita vamos a ver cuáles son. Aquí les presento en orden de frecuencia. En primer lugar, la comunicación interventricular. Si a alguien le preguntan cuál es la cardiopatía congénita más frecuente a nivel mundial, bueno, la respuesta es comunicación interventricular. Si nos preguntan cuál es la cardiopatía congénita más frecuente, por ejemplo, en la Ciudad de México atendiendo a la altitud sobre el nivel del mar, bueno, es el conducto arterioso persistente, pero en general, comunicación interventricular, comunicación interauricular, conducto arterioso persistente, estenosis pulmonar, coartación aórtica, tetralogía de Fallot, y bien hasta acá, síndrome de corazón izquierdo hipoplásico. ¿Pero por qué lo menciono? Sí, es uno de los últimos, haciendo mención entre paréntesis que hay muchísimos tipos de cardiopatías congénitas, puesto que son combinaciones de algunas de estas variedades. Algunas caen en simples y otras en complejas o en críticas. Bueno, el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, aunque afortunadamente es el más infrecuente o de los más infrecuentes, es el que potencialmente nos lleva a una alta mortalidad. Más o menos se estima que los niños que nacen con síndrome de corazón izquierdo hipoplásico tienen una mortalidad del 90% al año de vida. ¿Y cuál es la etiología? Seguramente esta pregunta también se las han realizado en muchísimas ocasiones a todos nosotros, ¿no? A la mayoría de nosotros. Pues resulta que en el 90% de los casos es una génesis multifactorial. A ciencia cierta y de primera instancia no podríamos determinar, puesto que se están haciendo todavía estudios de genética para poder orientarnos hacia dónde va esta situación, pero caemos en multifactorial. El 8% de afectados van a tener un origen hereditario. ¿Y cuál es esta predisposición? Aquí les estoy presentando la ecuación, ¿no? de esta predisposición hereditaria. Vean ustedes, hay varios genes afectados, más un desencadenante ambiental, más un individuo susceptible. Entonces, ¿qué vamos a tener? Una expresión del genoma dañado con tal o cual fenotipo. Tenemos entonces, en aquellas causas que ya están bien determinadas, los factores ambientales, en donde podemos subdividirlo en biológicos, por mencionar alguno de ellos, la infección materna con virus de la rubéola, con virus Coxsackie, con algunos parásitos como el toxoplasma. También cuando estuvo en boga el Zika, se vieron alteraciones cardiovasculares en los recién nacidos, por mencionar algunos biológicos. Si nos vamos a los químicos, bueno, pues los más mencionados son los farmacológicos, ¿no? Como por ejemplo algunos AINES, la famosa talidomida. Si nos vamos a factores de riesgo por hábitos tóxicos, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, el consumo de otro tipo de drogas también podría llevar a los pacientes a tal o cual padecimiento. Tenemos también, yéndonos un poquito más específicos, factores genéticos, factores cromosómicos, cambios ya más específicos monogénicos, mitocondriales y síndromes de genes contiguos. ¿Cuál es el más frecuente? Los factores genéticos, ya decía, multifactoriales del 85 al 90%, cromosomopatías del 5 al 8% y enseguida cambios monogénicos del 3 al 5%. Ahora, vámonos más específicos todavía. Anomalías cromosómicas. La más conocida y la más estudiada, la más frecuente, el síndrome de Down.
Tenemos también cromosomopatías como trisomía 18, trisomía 13, síndrome de Turner, síndrome de Cri-du-Chat, síndrome de Di-George, por mencionar los que en donde podemos encontrar más asociación con cardiopatías congénitas. Y los síndromes genéticos asociados también en donde vemos un poquito más de pacientes, síndrome de Marfan, síndrome de Smith-Lemli-Opitz, síndrome de Ellis-Van Creveld, síndrome de Holoram, Noonan o mucopolisacaridosis. Esta última, poquito menos frecuente, pero debemos buscar alteraciones. Y bueno, si nos vamos otra vez un poquito más atrás, con el abordaje prenatal de las cardiopatías congénitas, ¿cómo la tendríamos que realizar? Esto, de todas, es mediante un ecocardiograma fetal. Para esto tenemos indicaciones bien específicas que podemos dividir en fetales, en maternas y en familiares. ¿Cuáles son las fetales? Les presento de las más frecuentes. Malformaciones extracardíacas, hidrops no inmunitario con o sin arritmias, un plano de 4 cámaras anormal en el ultrasonido obstétrico y un grave retraso en el crecimiento. En cuanto a las maternas, si tenemos antecedente de cardiopatía congénita en la mamá, exposición a teratógenos, alteraciones metabólicas, y en el caso de familiares, como padres o hermanos con cardiopatías congénitas o síndromes mendelianos, son indicaciones para la realización de un ecocardiograma fetal. Entonces, desde ese momento, vamos a estar haciendo un abordaje de las cardiopatías congénitas. Y ya cuando nació el niño, vamos a echar mano de nuestra primera clase de la Facultad de Medicina, desde la anamnesis, exploración física, en donde tenemos que incluir signos vitales, la inspección, obviamente vamos a ver desde el fenotipo, la coloración, características de la piel en cuanto a hidratación y todo lo que ya sabemos, y cosas ya muy específicas, signos clínicos asociados a cardiopatías congénitas, con la palpación, percusión en unos casos ya también muy específicos, no siempre, y la auscultación. No es correcto que si sospechamos en una cardiopatía, únicamente tomemos el estetoscopio y vayamos a auscultar al paciente en el precordio. No es correcto. Debemos hacerlo. Debemos empezar con el principio y debemos hacer nuestro interrogatorio, nuestra historia clínica y nuestra exploración física completita. Y bueno, aquí, por favor, les pido que me pongan mucha atención y para que no, para hacer este asunto más dinámico, de pronto van a venir unas diapositivas un poquito más áridas, podemos participar en el chat. Yo les voy a presentar algunos síndromes cromosómicos y genéticos en donde podemos darles lugar, les puedo dar lugar a que me digan su consideración. En esta carita 1, ¿qué diagnóstico ustedes piensan por nada más el fenotipo del paciente? Y entonces de aquí se va a desprender una sospecha clínica para cardiopatías congénitas. Si quieren, pueden hacerlo en el chat. Araceli Martínez dice síndrome de Edwards. Más o menos. Más o menos. Aquí podemos decir en este paciente una trisomía 13, ¿les parece? Síndrome de Pato. Y ¿qué cardiopatía congénita en primer lugar deberíamos de sospecharle? ¿Algún voluntario? Bueno, entonces, el más frecuente en este tipo de pacientes es la comunicación interventricular. En esta segunda carita, bueno, es mamá e hijo, ¿qué síndrome les recuerda?
¿Alguien? Vean las características de los ojos, la cabeza del pequeño, las manos. Estos pacientes son pacientes con síndrome de Marfan. En ellos debemos de buscar en primer lugar, correcto, Gladys González, sí. ¿Se acuerda qué cardiopatía tenemos que descartar o tenemos que ir a buscar en este tipo de pacientes? En primer lugar sería la dilatación de la raíz aórtica. Carita 3. Ajá, también puede ser coartación aórtica, aunque es más frecuente la dilatación de la raíz aórtica, pero sí puede haber coartación aórtica también. Bueno, esta carita 3 todos la conocemos, ¿no? Es una niña con síndrome de Down. En estos pequeños, ¿cuál es la cardiopatía más frecuente que deberíamos buscar? Doctora Ana, comunicación interauricular. Hay un estudio del doctor de Rubens del INP en donde efectivamente reporta como la más frecuente la comunicación interauricular. En algunas series también, como dice la doctora Araceli, CIB, el doctor David Camarena, dicen CIB. Hay algunas series en donde se reporta también como la más internacionales, en donde se reporta CIB, pero la más frecuente es el canal, ¿correcto? Doctora Linda Díaz, canal atrioventricular. Si les preguntan a los doctores que se encuentran en formación, ¿cuál es la cardiopatía congénita más frecuente en pacientes con síndrome de Down? Canal atrioventricular, correcto. Vamos con carita 4. ¿Qué les recuerda? ¿Qué síndrome les recuerda? El pequeño de la carita 4. Mucopolisacaridosis, correcto, doctora Ana, alguna enfermedad de depósito. Claro, es un paciente con mucopolisacaridosis y hacen miocardiopatías por depósito. Miocardiopatías hipertróficas son las más frecuentes. Carita 5. ¿Qué les recuerda? La carita 5, correcto. De todas, ¿no? Turner. ¿Qué le debemos de buscar a esta niña? Sí o sí. Lo primerito que le debemos de buscar. ¿Alguien se acuerda? Correcto, doctora Linda. Coartación aórtica es lo primero que les debemos de buscar a estas pequeñas. Ahora, carita 6. ¿Qué síndrome les recuerda? No, Criduchat, no, vea la característica de los ojos, la boca y su expresión. Es bien característico en estos niños, la expresión, el comportamiento. Yo creo que más todavía ocasionalmente que los chicos con síndrome de Down. Es un pequeño con síndrome de Williams. ¿Qué le debemos de buscar a este niño? Estenosis, ¿en dónde? ¿Alguien se acuerda? Supravalvular aórtica. Estenosis supravalvular aórtica. En algún, de manera menos frecuente hacen estenosis a cualquier nivel supravalvular pulmonar, pero lo primerito es estenosis supravalvular aórtica en estos niños. Esta pequeña, ¿qué fenotipo tiene? ¿Alguien le nota?
características de algún síndrome. Es síndrome de Noonan. Es una niña con síndrome de Noonan. ¿Qué cardiopatía hay que descartarle? Nos vamos al revés del síndrome de Williams. Estenosis aórtica, perdón, aquí nos dice la doctora Gladys, estenosis aórtica. Primero es pulmonar, es un poquito más frecuente la estenosis pulmonar en los pequeños con una, al revés de los chicos con Williams, y también puede haber aórtica, pero es muy frecuente la estenosis pulmonar, valvular y supravalvular, es decir, de tronco o de ramas pulmonares. Déjenme ver qué otra carita tenemos por aquí. Bien característico este pequeño. ¿Qué síndrome les recuerda? A la 1, a las 2, a las 3. Síndrome de Holt-Oram. Correcto. ¿Y qué vamos a buscarle a este niño? Una comunicación interauricular. Correcto, doctora Díaz. Comunicación interauricular. Ahora sí, este niño, ya lo habían mencionado antes. ¿Qué síndrome les recuerda? Es una cromosomopatía. El cromosoma 18. Síndrome de Edwards. Correcto. Sí, doctora Ana. ¿Y qué cardiopatía hay que descartarle? Les decía que es muy parecido al síndrome de Patot, trisomía 13. Vamos a buscarle comunicación interventricular, entre otras. Obviamente puede tener comunicación interauricular y conducto arterioso persistente. Son en ellos las más frecuentes. Y este último pequeño, ¿qué fenotipo les recuerda? Es un poquito más difícil, pero yo creo que la doctora Linda Díaz debe haber visto alguno de ellos ya. Es una microdeleción del 22q11. Síndrome de DiGeorge. Y entonces, ¿qué cardiopatías vamos a buscarle al síndrome de DiGeorge? A ver, la doctora Díaz precisamente levantó la mano. ¿Quiere abrir el micrófono, doctora Díaz? No tengo inconveniente. O si prefiere por el chat, está bien, ya contesto aquí. Cardiopatías troncoconales, exactamente. Como por ejemplo, exacto, tetralogía de Fallot, coartación aórtica sí, un poquito menos frecuente que las troncoconales. En estos pequeños son dobles vías de salida de ventrículo derecho, tetralogía de Fallot, tronco arterioso, transposición de grandes arterias, esas son las más frecuentes. El 45% de estos pequeños va a tener un arco aórtico derecho, además. Y les doy un tip extra. La mayoría de los síndromes que tienen asociadas algunas cardiopatías congénitas, si no tenemos como bien específico qué debemos de buscarle, como estos pequeños que les acabo de presentar, lo más común que hay que buscar es comunicación interventricular. Muy bien, perfectísimo. Ahora vamos, perdón. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas más frecuentes de las cardiopatías congénitas? Bueno, pueden ser taquipnea, disnea o quejido, soplos, dificultad para la alimentación, diaforesis, pobre ganancia ponderal en algunos de ellos, cianosis, crisis de hipoxia, que es una manifestación bien importante y más adelante se los voy a hacer un paréntesis en esa manifestación, arritmias y propiamente datos de insuficiencia cardíaca.
¿Alguien sabe cómo nosotros estratificaríamos a un recién nacido o a un lactante en cuanto a su clase funcional? Podemos utilizar la clasificación de la New York Heart Association. Les podemos preguntar si tiene ortopnea, o les podemos preguntar si el pequeño aguanta caminar X cantidad de cuadras. No, ¿verdad? ¿Alguien sabe cómo los estratificaríamos? Tenemos la clasificación de Ross modificada de insuficiencia cardíaca en los niños. Entonces, vean, tenemos clase 1, un paciente asintomático; clase 2, taquipnea leve o diaforesis a la alimentación, en el caso de los lactantes. En el caso de niños más grandes, disnea con ejercicios, con poco ejercicio. En la clase 3, taquipnea importante, diaforesis importante con poca alimentación, tiempo de tomas prolongado, poca ganancia ponderal, y en los niños ya mayores, una disnea más importante con periodos cortos de alguna actividad física. Es clásico que los papás nos digan, pues hace su actividad física, se puede jugar un ratito, pero después de 10, 15 minutos se ve cansado, se sienta, pero luego le sigue. Eso es muy común que nos refieran. Clase 4, síntomas en reposo, que ya todos seguramente los hemos visto. Taquipnea, diaforesis profusa e incluso alteraciones en la mecánica de la respiración. Y ahora vamos a la parte árida, ¿no? de la charla. Esto es muy teórico, pero voy a tratar de hacerlo un poquito dinámico. Vamos a clasificar las cardiopatías congénitas para saber cómo se van a manifestar. Tenemos cardiopatías congénitas cianógenas y acianógenas. Y dentro de ellas, con cortocircuito de derecha a izquierda, que serían las cianógenas, y flujo pulmonar disminuido, pero además con flujo pulmonar aumentado. Y las acianógenas, que son cortocircuito de izquierda a derecha, en aquellas que tengan flujo pulmonar incrementado, porque tenemos también acianógenas con flujo pulmonar normal. Estas son las de carácter obstructivo. El flujo es normal, pero hay obstrucción. Obstrucción ya sea izquierda u obstrucción derecha. Y de aquí van a partir las manifestaciones clínicas. Vamos entonces a ver las cardiopatías congénitas sin cianosis y con flujo pulmonar aumentado, el cortocircuito de izquierda a derecha. Aquí vean en el video, es un paciente, es un preescolar, tiene 3 años de edad, con un cortocircuito muy importante de derecha a izquierda, como es la comunicación interauricular. Entonces tenemos, ¿cuáles son estas patologías? Comunicación interauricular, interventricular, conducto arterioso persistente, canal auriculoventricular, ventana ortopulmonar y variedades de conexión anómala de venas pulmonares. Solamente la parcial. La parcial de 1 o 2 venas pulmonares puede ser acianógena con flujo pulmonar incrementado. Cuando es una conexión anómala total de venas pulmonares, se los presento más adelante, es con hiperflujo, pero con cianosis. Ya les voy a mencionar el por qué. Y cortocircuito, insisto, de izquierda a derecha. A veces no nos queda tan claro a qué se refiere esto de los cortocircuitos. Vamos a ver. Aquí les presento 2 ejemplos en cuanto a la fisiopatología de cardiopatía congénita cianógena con flujo pulmonar incrementado. Aquí hay un corazón normal, no tenemos defectos interventriculares, aparentemente no hay defectos interauriculares, no tenemos alteraciones en válvula. Y en esta parte tenemos un defecto interventricular, una comunicación interventricular. Esto de los cortocircuitos se da a consecuencia de flujos, presiones y resistencias. Si nosotros sabemos que el ventrículo izquierdo
tiene una presión sistólica más o menos de 80 milímetros de mercurio contra una presión sistólica del ventrículo derecho de 25 o 30 milímetros de mercurio a lo mucho, entonces, ¿qué va a suceder? El flujo pasa de la cámara de mayor presión a la cámara de menor presión. Entonces, hay un cortocircuito o un shunt de izquierda a derecha. Ese es el cortocircuito. ¿Pero por qué? ¿Por qué es de hiperflujo? Bueno, porque esta sangre que en cada latido pasa hacia el ventrículo derecho, también pasa hacia los vasos pulmonares, hacia la arteria pulmonar. Y entonces esa sangre de más nos confiere hiperflujo y por ende hipertensión a la larga, no en todos los pacientes al inicio, hipertensión pulmonar. Ya cuando hay daño endotelial severo y crónico, entonces ya tenemos otra patología y esta situación se nos invierte. Y vean, aquí tenemos otro de los más comunes, otra cardiopatía congénita cianógena con flujo pulmonar incrementado, como es el conducto arterioso persistente. En condiciones normales, las resistencias vasculares sistémicas están más elevadas con respecto a las resistencias vasculares pulmonares. Esto más o menos se estima después de los 3 meses de vida en un niño sano. Entonces, si nosotros tenemos una presión de 90 milímetros de mercurio aproximadamente en la aorta ascendente versus una presión sistólica pulmonar de 20 milímetros de mercurio, de 25 milímetros de mercurio en la pulmonar, la sangre del vaso de mayor presión va a pasar al vaso de menor presión y esta sangre de más se nos va hacia la vasculatura pulmonar. Entonces tenemos otra cardiopatía congénita acianógena de flujo pulmonar incrementado. ¿Y por qué es acianógena? Les voy a explicar en diapositivas posteriores. ¿Por qué una es acianógena y por qué la otra es cianógena? Y aquí tenemos la comunicación interauricular. Esta nos suele dar menos manifestaciones con pacientes pequeños porque realmente las aurículas son cámaras de baja presión. A lo mucho vamos a tener una presión de aurícula izquierda de unos 9 hasta 11 a lo mucho milímetros de mercurio versus 3 a 5 milímetros de mercurio de la aurícula derecha. Entonces, sangre proveniente de la aurícula izquierda va a pasar a la derecha, de ahí va a irse al ventrículo derecho y esa sangre de más a la arteria pulmonar. Entonces, es de hiperflujo pulmonar. ¿Cómo se manifiestan? Manifestaciones básicamente de insuficiencia cardíaca, como son diaforesis, disnea, cuando el cortocircuito es muy importante, hepatomegalia, mala tolerancia a la actividad física, ocasionalmente falla de medro, infecciones de vías superiores frecuentes, porque hay alteración en los capilares, hay edema alveolar también, y hay alteraciones en la función de macrófagos a ese nivel, precisamente por estas alteraciones que les comento, por ese hiperflujo. Entonces, todas estas situaciones fisiopatológicas van a conferirle al niño mayor susceptibilidad para infecciones de vías respiratorias. Entonces, ¿qué otra complicación tenemos aquí? Bueno, hipertensión pulmonar con los datos de la misma, y cuando, les decía, cuando la vasculatura pulmonar está dañada de manera crónica porque no se trató a ese paciente o tiene predisposición genética, la elasticidad de los capilares y de las arterias pulmonares ya muy chiquititas distales, antes de llegar a los capilares, se pierde. Hay una sobreendotelización, entonces se hacen rígidos esos vasos, se hacen rígidos, las resistencias se incrementan y entonces nos aumenta la presión y la resistencia. Ya el ventrículo derecho ejerce tanta presión que sobrepasa la presión sistémica y entonces el cortocircuito, que antes era de izquierda a derecha, se convierte de derecha a izquierda. Eso se llama síndrome de Eisenmenger y nos da otro tipo de manifestaciones. Empezando por síndrome. Ahora nos vamos
con las cardiopatías sin cianosis, con carácter obstructivo, es decir, sin cortocircuito y con flujo pulmonar normal. Estas son estenosis aórtica, coartación aórtica, estenosis mitral y el cord triatriatum, que es mucho menos frecuente. Pero vean, todas tienen algún carácter obstructivo. Y las podemos clasificar en corazón izquierdo, corazón derecho. Las de la diapositiva previa son corazón izquierdo y corazón derecho, la más característica, estenosis pulmonar. Nuevamente hago énfasis, carácter obstructivo. ¿Y cómo se cuál sería la fisiopatología de una cardiopatía congénita acianógena de flujo pulmonar normal, carácter obstructivo? Vean ustedes, aquí tenemos el corazón normal y tenemos un defecto a nivel de la aorta descendente. Esto es una coartación aórtica. Hay una obstrucción izquierda que eventualmente nos va a conferir una mayor presión en ventrículo izquierdo, vamos a tener hipertrofia, vamos a tener hipertensión en extremidades superiores con respecto a las inferiores y otro tipo de manifestaciones también que podemos ver, que pueden ser motivo incluso de otra charla. Y aquí está con obstrucción derecha. Esta es una estenosis pulmonar. Vean, aquí no hay cortocircuitos, no hay cortocircuito ni de izquierda a derecha ni de derecha a izquierda, únicamente la obstrucción a nivel de válvula pulmonar. Se preguntarán, pero si es pulmonar, ¿por qué no es una cardiopatía congénita cianógena? ¿No? Muy sencillo. No tenemos cortocircuito de derecha a izquierda y aquí el ventrículo derecho tiene toda la capacidad para mandar sangre de manera adecuada a los vasos pulmonares, a menos que fuera una estenosis pulmonar crítica, casi atresia, entonces el comportamiento es distinto. Pero por esta situación que les comento, por eso no es una cardiopatía congénita cianógena, la estenosis pulmonar, así que no sea crítica. ¿Cómo se manifiesta? Vamos a encontrar un soplo orgánico y signos de intolerancia a la actividad física, datos de insuficiencia cardíaca derecha o de insuficiencia cardíaca izquierda, según sea el sitio de obstrucción. Ahora vamos con las de flujo pulmonar disminuido, cortocircuito de derecha a izquierda. El prototipo, tetralogía de Fallot. ¿Cuáles son otras? Atresia tricuspidea, ventrículo único con estenosis pulmonar y otras variantes que tengan estenosis o atresia pulmonar. Les decía que hay muchas variantes de estas cardiopatías. Transposición de grandes arterias con estenosis pulmonar, enfermedad de Epstein con estenosis pulmonar, doble vía de salida de ventrículo derecho con estenosis pulmonar. Y vean aquí el comportamiento. Aquí les explico el prototipo, ¿no? De la cardiopatía congénita cianógena de flujo pulmonar disminuido. Esto es una tetralogía de Fallot. Vean ustedes el componente. Hipertrofia de ventrículo derecho, comunicación interventricular. Este es el plano valvular aórtico y hay un cabalgamiento aórtico en el tabique o el remanente de tabique interventricular. A esto se refiere el cabalgamiento de la aorta. Y una estenosis casi siempre subvalvular pulmonar en el infundíbulo. El infundíbulo es esta parte de abajo, este músculo, esta parte muscular que está por debajo del plano valvular pulmonar y que es muy reactivo. Entonces, puede haber estenosis a nivel valvular y también supravalvular, pero una de las características, y casi todos los pacientes lo van a tener, una estenosis infundibular. Entonces, ¿por qué es cianógena? Toda la culpa la tiene aquí en la tetralogía de Fallot, la estenosis pulmonar, el grado de estenosis pulmonar. Entre más estenosis pulmonar exista, entonces, obviamente va a haber un carácter más obstructivo y entonces el ventrículo derecho va a ejercer más presión para llevar a cabo su función de bomba y pasar sangre, mandar sangre hacia la arteria pulmonar. Si tengo un ventrículo derecho con alta presión, puede incluso sobrepasar la presión del ventrículo izquierdo y entonces
El cortocircuito es de ventrículo derecho a ventrículo izquierdo. Pero ¿qué pasa? Si hay mezcla de sangre con una saturación de 75%, con la sangre con una saturación del 98% del ventrículo izquierdo, bueno, se mezcla, la saturación disminuye, pero se va a ir hacia la circulación sistémica, porque pasa de derecha a izquierda y se va por la aorta al resto del cuerpo. Y entonces el paciente va a estar cianótico. Y entonces el paciente, si le ponemos el oxímetro, va a estar desaturado. Esto es lo que confiere en las cardiopatías congénitas la cianosis a los pacientes. El cortocircuito de derecha a izquierda. Tenemos las manifestaciones de estos pacientes. Va a haber un mejor crecimiento y desarrollo en muchos de ellos, no en todos, mejor tolerancia a la actividad física. No va a haber tanta historia de internamientos por infecciones de vías respiratorias superiores o inferiores. ¿Por qué? Porque no vamos a tener la alteración del hiperflujo. ¿Recuerdan? El edema perialveolar, las alteraciones de los capilares, alteraciones en la función de los macrófagos. Va a haber cianosis, puede haber hipocratismo digital y las tan temidas crisis de hipoxia. Las crisis de hipoxia no son propiamente lo que de repente nosotros llamamos el neonato tiene muchas secreciones, está con neumonía, se tapó la cánula, se puso cianótico y entonces hace una crisis de hipoxia. No, la crisis de hipoxia propiamente dicha es esto, complejo sindromático fugaz. Puede tener los pródromos entre los 3 meses y los 2 años de edad, el pico máximo es a los 4 meses, y en portadores de cardiopatías congénitas cianógenas. ¿Cuáles? Tetralogía de Fallot, con una obstrucción muy importante infundibular, atresia pulmonar, en donde también no tengamos ayuda ni de una fístula isquémico-pulmonar puesta quirúrgicamente, un conducto arterioso grande o colaterales. Entonces, es un estado hemodinámico. Aquí me voy a detener porque son los pacientes que les van a llegar a urgencias chocados. Es un estado hemodinámico en donde se requiere un mayor gasto cardíaco. El gasto pulmonar ya de por sí limitado va a estar más limitado todavía, porque recordemos que les dije, el infundíbulo, ese músculo abajo de la válvula pulmonar, que aquí lo observamos, se ve más hipertrófico. Ay, ya me fui para adelante, listo. Va a ser muy reactivo, entonces se va a contraer, va a haber una disminución mayor del flujo y presión pulmonar, va a haber por ende un mayor cortocircuito de derecha a izquierda, el paciente va a estar acidótico, va a haber una disminución obviamente de la saturación y elevación del CO2, y el paciente les puede llegar completamente en choque. Va a tener disnea paroxística, va a incrementar la cianosis, ya dijimos por qué, va a tener arritmias, taquicardia, irritabilidad, que puede incluso llevarlos a la convulsión, edema cerebral y paro cardíaco. Estos pacientes, muchos de ellos mueren. La complicación, digamos que la segunda complicación más severa enseguida de la muerte, es la alteración neurológica. Entonces es bien importante identificar las crisis de hipoxia para poder tratarlas rápido, porque si no el paciente, si vive, queda con mucha secuela neurológica. ¿Qué lo precipita? Aumento de las necesidades en el consumo de oxígeno, hipovolemia, infecciones, ansiedad e incluso la defecación va a predisponer al paciente a una crisis de hipoxia. Ahora nos vamos a las cardiopatías con cianosis, con aumento del flujo pulmonar. Aquí va a haber cortocircuitos mixtos. ¿Cuáles son algunos ejemplos de ellos? Ventrículo único, tronco arterioso, conexión anómala total de venas pulmonares, corazón izquierdo hipoplásico y atresia tricuspidea, pero sin estenosis pulmonar o sin atresia pulmonar. Y aquí les estoy mostrando un ejemplo bonito de un cortocircuito mixto. ¿Por qué aquí hay un cortocircuito mixto? Bueno, esta es una conexión anómala total de venas pulmonares supracardíaca. Vean ustedes, aquí la imagen nos indica que esta es una vena pulmonar, pero el colector puede que esté atrás y entonces vino a conectarse a la vena cava superior. Aquí hay un primer cortocircuito, un cortocircuito de izquierda a derecha, a la sangre que llega
que pasa por las venas pulmonares va a tener un 99% de saturación contra un 75% de saturación que hay en la vena cava superior. Pasa a la aurícula derecha y entonces sucede el segundo cortocircuito. Casi todos estos pacientes tienen o deberían de tener, para ser compatibles con la vida, una comunicación interauricular o por lo menos un foramen oval permeable. Entonces, si tienen una comunicación interauricular, aquí va a estar el segundo cortocircuito. Va a haber, al no tener flujo de sangre en la aurícula izquierda porque las venas pulmonares no están llegando a la aurícula izquierda, entonces toda esa presión va a transmitirse a la aurícula derecha. Y entonces esa presión mayor de la aurícula derecha nos va a mandar sangre a la cámara de menor presión, como es la aurícula izquierda. Y entonces ahí tenemos el segundo cortocircuito. Y por eso esta patología es de flujo pulmonar incrementado, porque vean, toda esta sangre del retorno venoso, tanto sistémico pulmonar, llega a la aurícula derecha, al ventrículo derecho, y luego de ahí se va a la arteria pulmonar, pero cianógena por el cortocircuito de derecha a izquierda importante que hay a este nivel. ¿Cómo se va a manifestar? Insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca muy parecido a los pacientes con hiperflujo pulmonar. ¿Por qué? Porque hay un hiperflujo pulmonar real, pero este tipo de pacientes, en especial conexión anómala total de venas pulmonares, se van a manifestar desde temprano, desde las primeras semanas de vida se puede manifestar con alteraciones como insuficiencia cardíaca, pero además la cianosis. Tenemos también con aumento del flujo pulmonar y cortocircuito en paralelo, y el prototipo, la transposición de grandes arterias. Y ese aumento, con aumento del flujo pulmonar, otra vez, cuando no haya estenosis pulmonar, cuando no tenga asociada la estenosis pulmonar. Y nuevamente aquí vemos que son en paralelo porque, ¿qué va a suceder? Tenemos retorno venoso sistémico, vena cava superior, llega sangre a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho, y de ahí esta sangre no oxigenada con una saturación de 75% pasa directo a la circulación sistémica. Y entonces el paciente va a estar cianótico. Y del otro lado, independiente casi, llega el retorno venoso pulmonar a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo y de ahí la sangre oxigenada se va a oxigenar otra vez a los vasos pulmonares, capilares, a los pulmones y de regreso. Entonces aquí por eso es importante que haya algún cortocircuito. Y aquí tenemos en este esquemita una comunicación interauricular. ¿Cómo se manifiestan? Diaforesis, disnea, mala tolerancia a la actividad física, falla de medro, infecciones de vías aéreas y lo que conlleva la hipertensión pulmonar. De aquí entonces, bueno, ya vimos que para diagnosticar a estos pacientes tenemos que empezar desde el principio. Antecedentes, exploración física con inspección, palpación, percusión, auscultación, y tenemos las pruebas complementarias. Podemos echar mano del laboratorio, por supuesto, biometría hemática. Muchos pacientes ya con cardiopatías congénitas cianógenas crónicas van a tener incremento en el hematocrito. Otros pacientes van a estar anémicos y entonces, ya les decía, va a ser un predisponente para una crisis de hipoxia. Ya vimos en qué casos nos va a ser útil una gasometría arterial. Gasometría pre y postductal, en algunas UCINes todavía se realiza, no en todas, ya se están haciendo estudios menos invasivos. Obviamente tenemos que solicitar química sanguínea por las alteraciones metabólicas que pueda hacer todo paciente grave, pero también aquellas asociadas a algún síndrome que esté en nuestra mira, ¿no? Algo que estemos sospechando. Y algunos biomarcadores específicamente cardíacos. Hablaba de la gasometría pre y postductal. No se está realizando tanto porque ya vamos a echar mano de otra tecnología, como es la oximetría de pulso ya con transductores neonatales, y de ahí se desprende además el tamiz cardíaco con oximetría de pulso, porque el común denominador de las cardiopatías congénitas críticas es la hipoxemia y se va a manifestar con cianosis. Esta prueba nos detecta la cianosis incluso cuando nuestro ojo no la puede ver. También podemos echar mano de estudios de
de gabinete, obviamente rayos X, electrocardiograma, ecocardiograma, cateterismo cardíaco y tan sofisticados como resonancia magnética o gamagrama. Y bueno, aquí por obvio de tiempo no les voy a hacer el ejercicio que quería realizarles, pero ¿se acuerdan de este electrocardiograma? Es de la paciente que les presenté hace ratito, ¿no? ¿Qué tiene este electrocardiograma? Tiene una arritmia sinusal, una frecuencia ventricular media de 87 latidos por minuto, vean ustedes, onda P, con un voltaje mayor de 0.22 milivolts en B2, esto que nos indica crecimiento de atrio derecho. El ángulo de QRS, o el eje eléctrico, está en más 150. Esto no es normal en una paciente de 8 años. Tenemos el intervalo PR prolongado, 165 milisegundos. Esto, recordemos que se llama bloqueo aurículo-ventricular de primer grado, cuando solamente se nos prolonga el intervalo PR sin ningún otro cambio. QT corregido está limítrofe, está en 444 milisegundos y tenemos un bloqueo de rama derecha del haz de His que es bien evidente. A ver, veo aquí. Ok. Vamos a ver. Ya les había comentado que podemos echar mano, siempre debemos echar mano de la radiografía. Aquí les estoy mostrando a qué corresponde cada uno de los bordes. Aurícula derecha, del lado derecho, esta es la parte del ventrículo derecho. Aquí el ventrículo izquierdo, orejuela izquierda, tronco de arteria pulmonar. Y acordémonos, siempre describimos corazón, silueta cardíaca en levocardia, levoapex, punta arriba, punta abajo. ¿Qué nos hace que la punta del corazón se vaya hacia arriba? Crecimiento de ventrículo derecho. Si tenemos crecimiento de ventrículo derecho, nos desplaza las estructuras. Punta abajo, muy pronunciado y aparte cardiomegalia, crecimiento de ventrículo izquierdo. Pero si además tenemos un paciente con un soplo, un soplo continuo en foco pulmonar, con falla de medro, con pestañas largototas, por algún motivo es una de las características y ya lo verán. Y tenemos en la radiografía prominente tanto el borde que corresponde al tronco de la arteria pulmonar, pero también aquí arriba del ventrículo izquierdo vemos prominente la aurícula izquierda, entonces podemos pensar en un conducto arterioso persistente. Índice cardiotorácico. No me voy a detener mucho aquí, insisto, por obvio de tiempo. Pero en lactantes pequeños se estima hasta 0.6. Posteriormente, después más o menos del año y medio, 2 años, 0.5, para tenerlo en mente. Aquí tenemos algunas imágenes radiográficas. Veamos a lo que corresponde. Corazón normal, flujo pulmonar aumentado. Vean, es bien evidente que además hay crecimiento de la arteria pulmonar. Tenemos cardiomegalia y parece una punta cardíaca hacia arriba. Aquí tenemos flujo pulmonar disminuido. Vean ustedes, no vemos la vasculatura pulmonar de manera adecuada. Aquí, evidente, la cardiomegalia, no hay más. Esta es una radiografía de HAP, flujo pulmonar discretamente incrementado, pero amputado de manera distal. Y vean la gran aurícula derecha que se observa en este paciente. Y aquí seguramente hay colaterales aortopulmonares. Vean la vasculatura en pulmonar, pero además se extiende hacia la parte distal. Pero mucho ojo. ¿Qué tenemos aquí? Vean estas estructuras. Ojo. Esto no es cardiomegalia. Aquí no tenemos alteraciones. Aquí no tenemos tampoco alguna alteración de mediastino. Aquí no hay derrame ni es atelectasia. Esto tampoco es una alteración en mediastino ni en vena cava superior.
Aquí no hay cardiomegalia. ¿Qué es? Es el timo. Debemos de aprender a ver y ver y ver y ver radiografías para poder hacer la diferenciación. ¿Se acuerdan de la radiografía del paciente? No hay cardiomegalia, pero vean, el tronco de la arteria pulmonar está prominente. No hay gran crecimiento de cavidades, a lo mejor un poquito la punta hacia arriba, pero nada que nos asuste. Echamos mano de otros métodos diagnósticos. Ecocardiograma, aquí vemos, este es el septum interventricular, movimiento septal paradójico, crecimiento de atrio derecho, crecimiento del tronco de la arteria pulmonar y del anillo valvular pulmonar, un desplazamiento importante en diástole del septum interventricular, este es el ventrículo derecho, arriba, perdón, abajo es el ventrículo izquierdo y se ve aplastado, se debería ver bien redondito el ventrículo izquierdo, está aplastado. Esto quiere decir que en diástole se desplaza el septum interventricular por aumento del flujo, por aumento del volumen, por hipervolemia en ese sitio derecho. Un ecocardiograma con una presión pulmonar sistólica de 35 milímetros de mercurio y nos vamos bien dirigidos a la anatomía. Esta es una cardiopatía congénita acianógena de flujo pulmonar incrementado del tipo de la comunicación interauricular grande. Es una comunicación interauricular de 25 milímetros y todavía el cortocircuito afortunadamente es de izquierda a derecha. Podemos echar mano entonces de toda la tecnología. Aquí tenemos todos los casos, cómo podemos ver una coartación aórtica. Obviamente, desde la exploración física, radiografía, también hay signos radiográficos de coartación aórtica. Ecocardiograma, vean ustedes, aquí está caracterizado por ecocardiograma la coartación aórtica crítica. Esta es una resonancia magnética en donde incluso se ve un pequeño conducto arterioso persistente. Aquí hay una tomografía con reconstrucción tridimensional. Esta es una imagen, esta es una ortografía, un cateterismo cardíaco en donde seguramente hasta lo van a tratar. Vean, este es un catéter pigtail, así se llama, en donde ya atravesaron la coartación y la están caracterizando con medio de contraste. Y esta es una superresonancia magnética con imagen en cambio de flujos. Vean cómo cambia el flujo en donde hay mayor turbulencia. Todas estas pruebas las podemos utilizar para el abordaje de las cardiopatías congénitas, pero siempre, siempre va a reinar nuestra anamnesis y nuestra exploración física usando prácticamente todos los sentidos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora. Si quiere dejar de... Eso es. Pues hay aquí felicitaciones y están pasando lista todos los médicos que yo me imagino lo conocen muy bien. Y pues siempre hablar para mí de cardiopatías es algo verdaderamente complejo porque el corazón es muy, muy complejo. Lo hizo usted muy simple, lo hizo muy didáctico, muy comprensible y creo que por ahí había personas que querían la voz para opinar. No sé si quieran hacerlo ahora, levantando la mano, para que les demos la oportunidad de que compartan ahí pues comentario o pregunta. No se animan, así como yo los vi muy animados en el chat y ahora no los veo tan animados. Pero hablando de las frecuencias, a mí me llamó la atención el número de recién nacidos con cardiopatía. El año pasado yo tuve la oportunidad de diagnosticar a un niño cardiópata que lo mandé con amigos míos conocidos a la Ciudad de México. Y me llamaba la atención porque una señora que había tenido 3 hijos y de repente tiene un 4º hijo, nace con una cardiopatía.
Y me inquietaba mucho eso porque no tuvo un diagnóstico rápido, pasó muy desapercibido. Y yo le encontré un soplo por ahí de las 3 semanas de vida, en el que pues esa criaturita nació en un sanatorio particular, atendido por un pediatra, revisado después por un pediatra, y simplemente lo llevaron conmigo como había visto a los hijos anteriores. Pues me tocó verlo, a mí me escandalizó oír un soplo tan importante, tan evidente y totalmente asintomática a la niña. Finalmente lo mandé al Instituto Nacional de Pediatría y ahí le hicieron un procedimiento, no lo recuerdo bien en este momento, pero al parecer fue una comunicación interauricular. Entonces, pues eso me alerta de que no es que yo sea buen médico, sino que estoy viejo. Y entonces he escuchado tantos corazones de tantos niños a las diferentes edades que es un poco más fácil escuchar lo que no parece normal. Y esa es una invitación para los médicos jóvenes, inexpertos, que no tengan grandes conocimientos de cardiología, pues yo les invito a que aprendan bien los ruidos cardíacos de niños normales. Entonces, en base a estar oyendo, cuando hay algo incluso asintomático, pero que no suena con la onomatopeya normal de lo que estamos acostumbrados, debemos de derivar a una persona con experiencia, en este caso a un cardiólogo pediatra, para que le haga diagnóstico. Y lo digo esto con todo respeto para todos los compañeros, porque como en todos los padecimientos que desconocemos es exactamente la causa, pues lo más importante es el diagnóstico temprano y que reciba el tratamiento adecuado, porque un diagnóstico temprano o tratamiento adecuado previene y mejora el pronóstico. Quiere decir que un diagnóstico tardío o un tratamiento inadecuado o ambos, pues el pronóstico se va a oscurecer. Y ya no digamos de cardiopatías, pues que son urgencia quirúrgica, ¿no? Que eso a mí me gustaría nada más que, a mí me parece que una estenosis de la pulmonar muy apretada, pues es una urgencia quirúrgica. No sé usted, doctora, ¿qué quiere opinar de eso? Sí, sí, doctor. De hecho, una estenosis pulmonar crítica es una de las patologías que hay que tratarse desde la etapa neonatal, porque en algún momento el ventrículo derecho no va a poder hacer las veces de bomba adecuadamente y entonces el gasto pulmonar va a disminuir. Es el ejemplo que ponía en donde cuando esta estenosis es muy crítica, entonces sí podría manifestarse como cianógena, ¿no? A diferencia de una estenosis leve, moderada, severa, en donde incluso se puede diagnosticar por el soplo en la etapa de preescolares, escolares, y ya ahora sí que tuvimos tiempo de que el paciente incrementara su superficie corporal para llevarlo a tal o cual procedimiento. Muy bien, Por muchas gracias. aquí vi alguna pregunta. La doctora Ana está preguntando que si en algún momento pueden igualarse las presiones interauriculares que no permitan auscultar soplo. En algún momento tuve un comentario, pero me quedé con la duda. Ok, hablando de la comunicación interauricular, yo ahorita les mostré una imagen de una paciente con una comunicación interauricular muy grande. Ojo, la comunicación interauricular de primera instancia no genera soplo. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que les comentaba que son cámaras de baja presión? O sea, realmente la diferencia de presión entre la aurícula izquierda, que puede tener a lo mucho 11 milímetros de mercurio, 9 milímetros de mercurio, versus 3 a 5 que tiene la aurícula derecha, realmente la diferencia de 5 milímetros de mercurio es muy poquito. Entonces, no va a haber una turbulencia suficiente
o sí, una turbulencia suficiente que me provoque un gradiente, que a su vez, gradiente es diferencia de presión, que a su vez me genere un soplo. ¿Qué es lo que sopla? ¿Qué es lo que soplaba en mi paciente? ¿Qué sopla en una comunicación interauricular? En la comunicación interauricular, como la de esta niña, lo que soplaba era lo que nosotros llamamos es una estenosis pulmonar relativa. Hay tanto flujo que está chocando contra la válvula pulmonar que me genera un soplo parecido al de estenosis cuando no hay estenosis real de la válvula, no hay una válvula enferma. Entonces, en la comunicación interauricular como la de mi paciente, eso es lo que sopla. Realmente las presiones son muy similares, no hay tanta presión, tanta diferencia de presión entre una aurícula y la otra para que me genere un soplo, ¿no? A diferencia de lo que ocasionalmente creemos, que si tiene una CIA, también ese agujero me va a provocar el soplo per se. Y no es así, es la estenosis pulmonar relativa. Muchas gracias, doctora. Pues parece ser que la comunicación interauricular es una de las más cardiopatías que incluso puede ser un hallazgo en personas adultas porque nunca le dio problemas en su vida. Incluso yendo con el médico no le escucharon soplo ni nada y de repente pues le hacen algún estudio para un preoperatorio, cosas por el estilo y se da cuenta que tenía una comunicación interauricular. Incluso hay personas que han muerto de otras cosas y han muerto de viejos con comunicación interauricular y se llegan a encontrar pacientes que murieron por complicaciones diabéticas, por ejemplo, y hacen una autopsia y cuando ven tenía una comunicación interauricular que nunca se expresó ni le causó problemas al paciente. Creo que es Sí, una de las doctor. que piensan más. A este respecto, ahora sí que ya están llegando los pacientes adultos con cardiopatía congénita. Hace como 2 meses diagnosticamos una señora de 69 años con una comunicación interauricular grande y estenosis pulmonar, que ya había tenido, creo que 3 o 4 hijos, y pues aparentemente no le había dado problema, ¿no? Le dio problema de hace años y apenas se diagnosticó la comunicación interauricular. Y qué raro que con todo y la estenosis no haya dado manifestaciones, ¿no? Porque a lo mejor la comunicación no era tan importante, pero la estenosis de la pulmonar sí. Y bueno, están aquí ya otras preguntas. La doctora Fabiola Aguilar pregunta, ¿el objetivo es buscar intencionalmente los soplos de cardiopatías que se pasan de largo? Hay muchas y vaya que sí hemos detectado a varios niños que hacían la consulta virtual de niño sano. La consigna en neonatología es, si hay soplo o dudas de que haya soplo, debe de verlo un cardiólogo. Yo creo que coincidimos todos con el comentario de la doctora. Y yo quisiera agregar algo porque los médicos de primer contacto, dentro de sus obligaciones de la vigilancia de niños sanos, es el crecimiento y desarrollo. A mí me tocó en un estudio que hice ya casi hace 20 años de función pulmonar, pues estuve midiendo el flujo expiratorio en las escuelas y llegué a una escuela particular de aquí del puerto de Veracruz y dentro de la detección del flujo expiratorio encontramos un niño que incluso le decían el pulgarcito, así le decían sus compañeros al niño, un niño de 10 años, aparentemente sin ninguna molestia, un niño de clase media alta, que era vigilado y tratado por pediatras, y de repente dijimos, bueno, ¿por qué está tan chiquito? Y cuando lo empezamos a auscultar, nos encontramos que tenía un soplo. Y bueno, pues ya todo el mundo se inquietaron los padres y terminó operándose en Guadalajara, porque teníamos en ese entonces un amigo cirujano intervencionista y le encontró que el niño tenía efectivamente una comunicación interauricular con estenosis de la pulmonar. Entonces, posiblemente este niño le estaba repercutiendo en su crecimiento y desarrollo esa cardiopatía y que nunca tuvo manifestaciones más grandes o más graves, pero aquí lo peligroso es que era revisado por médicos pediatras y no detectaron que ese niño algo estaba mal, independientemente de las manifestaciones cardíacas o los ruidos cardíacos, que puede ser ya pecaminoso a esa edad.
y que el médico no lo haya detectado, sino que tampoco se inquietaron porque el niño era pequeño y no había crecido un poco más. O sea, es también algo importante. Todos aquellos pacientes que tengan algún retraso en su crecimiento y desarrollo, hay que descartar una cardiopatía. Entonces, es un alertamiento, por así decirlo. Mencionan acá, doctora, en el chat, de que si todos los soplos deben derivarse al cardiólogo pediatra. ¿Usted qué opina? Yo diría que sí. Yo diría que sí, porque si no estamos habituados a escuchar soplos y soplos y soplos y soplos, a lo mejor no tenemos el oído, por llamarlo de alguna manera, para diferenciar un soplo de Still, que es un soplo puramente fisiológico, de un soplo de conducto arterioso persistente. Entonces, yo creo que los médicos de primer contacto son realmente nuestro pilar, y si están detectando un soplo, sí no hay que dejarlo pasar, ¿no? No hay que dejarlo pasar. Si es que no tenemos ese entrenamiento de decir, este es un soplo de Still, no pasa nada y se le va a quitar o se va a dejar de oír cuando el niño ya pase la etapa de escolar, ¿no? O sea, si no tenemos esa práctica, yo creo que sí, porque para no dejar pasar a ningún niño que no tenga un soplo fisiológico, como por ejemplo mi paciente, ¿no? Tengo por ahí otro chiquito que vi la semana pasada que tiene 6 meses no es cierto, tiene 7 meses de edad, tiene un soplo de muy bajita intensidad. A él ya lo había visto, yo ya lo había visto de recién nacido porque tenía un conducto arterioso persistente, ¿no? Entonces, lo dejé de ver varios meses, lo llevan, aparentemente todo bien, pero resulta que no tiene sostén cefálico todavía. No hay sostén cefálico. Entonces le comentan a la mamá, no pasa nada, todavía es tiempo de que hay que darle chance, ¿no? Hay que darle chance y lo seguimos vigilando. Entonces, ojo, yo creo que hay que abordarlo, vaya a retomar el tema, en este caso del conducto arterioso, ¿no? Y si tenemos esas manifestaciones, insisto en el caso de los soplos, si no tenemos tantos niños como con soplo para poder diferenciar entre un fisiológico y un orgánico, yo creo que hay que mandarlos. Muy bien, muchas gracias, doctora, por su comentario. Yo quiero insistir en esa pregunta, me pareció muy interesante, si todos los soplos deben de derivarse al cardiólogo. Yo les quiero recordar que estamos en el siglo XXI. Y eso quiere decir que ya no nos podemos dar el lujo de opinar nada más así porque sí. Tenemos que darle la oportunidad a cualquier paciente, a cualquier persona, de oír una opinión de un experto cuando consideramos que algo se sale de lo normal. Y eso quiere decir que a lo mejor ni siquiera sea urgente, ni siquiera sea grave, pero necesita un diagnóstico, necesitamos saberlo, porque ¿qué tal si sí? Y el enviar a un cardiólogo, el cardiólogo tendrá que responder a esa confianza y hacer un diagnóstico específico, trazar un plan terapéutico si lo necesita, incluso quirúrgico, y mejorar el pronóstico de esa persona. Y todo nace con la inquietud del médico de primer contacto que lo derive donde le van a ofrecer esas ventajas. Mencionan aquí también la doctora Fabiola Aguilar que las comunicaciones interauriculares afloran en el embarazo. Esa también me parece una pregunta muy interesante. No sé, ¿qué le parece, doctora? Doctora Jiménez, ¿sí me escuchó? Ay, ya me perdí un poquito, Ah, bueno, le pero repito. creo que sí me escuchan. Sí, le escuchamos. Ah, perfecto. Sí, le decía Sí, de las... que comenta la doctora Aguilar de que la comunicación interauricular aflora en el embarazo. Me parece una pregunta muy interesante. Sí,
varias cardiopatías congénitas, especialmente comunicación interauricular, algunas veces comunicación interventricular y algunas otras veces menos frecuente conducto arterioso persistente, precisamente se manifiestan en el embarazo porque hay alteraciones en la hemodinámica de las pacientes gestantes, hay un incremento en el gasto cardíaco y entonces esto va a tener repercusión también en un momento dado en las manifestaciones de insuficiencia cardíaca que nos está dando el hiperflujo pulmonar, dependiendo de qué tan grande sea el cortocircuito al cual nos estemos enfrentando. Sí, efectivamente, es esa la situación. Muchas gracias, doctora. Y definitivamente, pues hay que recordar que un embarazo representa un shunt arteriovenoso. O sea, mientras mayor sea el embarazo, mayor aumenta el flujo de ese shunt arteriovenoso y compromete el sistema integral de la persona. Aquí hay otra menciona, dice, en realidad es una obligación de medios y esto genera una responsiva legal hacer un buen diagnóstico. Bueno, ahora la gente, no puedo decir que sea menos ignorante, sino que es más exigente. Y también hay una cuestión de tipo legal en la cual tenemos una responsabilidad, prácticamente todos los médicos, que puede ser exigida. Entonces, en la medida de cubrirse incluso legalmente ante esa exigencia y responsabilidad es, pues cuando tú tengas la inquietud de que algo no anda bien, mándala con el que le va a hacer el diagnóstico. Y aparte de que le haces un bien al paciente, eludes o evitas un enfrentamiento de tipo legal. Yo creo que son los momentos que estamos viviendo, una nueva forma de ver la medicina. Y tiene toda la razón la doctora Aguilar con respecto a esas responsabilidades. ¿Cómo ven? ¿Cuál es su punto de vista? Completamente de acuerdo. De varios años a la fecha, además, pues hemos tenido que hacer medicina defensiva, ¿no? Entonces, hablando de temas bioéticos, por lo que usted ya mencionó perfectamente, debemos de derivar a un paciente, ¿no? Debemos de darle el seguimiento y llegar hasta las últimas consecuencias, ¿no? De eso raro que le encontremos, ¿no? Pero en términos médico-legales, pues también, ¿no? Finalmente, hay normatividad con la cual conducirnos y pues creo que no hay mayor problema, ¿no? Muy bien, doctora, está tan buena la plática que me dormí que ya no Sí. pero mucho Sí. Sí. del tiempo. Yo quiero agradecerles a todos los que nos hicieron el favor de ingresar aquí a la sala de Zoom de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos. Y pues yo creo que va a tener que haber otra continuación, así es de que pues, agradezco mucho a todos, le agradezco mucho a la doctora María Guadalupe Jiménez Carvajal esta plática que nos ha inspirado y reconocemos la importancia del primer contacto para el diagnóstico, control, manejo o resolución de cardiopatías congénitas. Muy amable y muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Hasta la próxima. Gracias.